Los purépechas habitaban el suroeste de México, ocupando una extensa área geográfica del actual estado de Michoacán y partes del estado de Jalisco, Guanajuato, Guerrero, Colima y Estado de México, un territorio con una orografía accidentada, donde existen varios lagos y numerosos volcanes. Se estima que la cultura purépecha se desarrolló entre 1200 y el 1521 después de Cristo, dentro del horizonte llamado posclásico. Durante su etapa de máximo esplendor, llegaron a dominar un territorio de unos 75.000 kilómetros cuadrados. Su capital era Tzintzuntzan, cuyo nombre puede traducirse como lugar de los colibríes. Entre 1476 y 1477, los tarascos derrotaron a los mexicas comandados por el tlatoani Ajacayetl y lograron invadir su territorio en numerosas ocasiones, teniendo éxito en varias de ellas, conquistando importantes ciudades como Jicotitlán, Toyocán y Ostuma. Cuando llegaron los conquistadores españoles, los purépechas eran el segundo imperio más grande de Mesoamérica. Durante su historia, habían sido capaces de resistir los esfuerzos militares mexicas por conquistarlos. Esta enemistad fue la causa por la que se aliaron con los españoles en su campaña para derrotar al Imperio Mexica. Sitios arqueológicos de los purépechas. Las yacatas son edificios originales por su forma. Su base es de forma circular y su volumen va de forma muy inclinada, sobre el cual probablemente hubo un templo. El otro es de planta rectangular. También tiene volúmenes muy inclinados y con escaleras. Ambos cuerpos se unen por un pasillo angosto que está construido de piedras en forma de mosaicos. Sirvió como centro ceremonial y de control político del pueblo purépecha. Tingambato. Este sitio también se le conoce como Tinganio, que en la lengua purépecha significa el lugar donde termina el fuego. Su arquitectura consiste en la presencia de talud y tablero, típico de la zona arqueológica de Teotihuacán en el Estado de México. Encontramos el área civil compuesta por una gran arquitectura sobre la que construyeron muros que forman una serie de habitaciones alrededor de una plaza, para construir un conjunto, una especie de palacio. Destaca la construcción de grandes plataformas donde se construyeron basamientos piramidales, juego de pelota, múltiples cuartos y varias tumbas donde se hallaron ricas ofrendas. Sitio arqueológico Los Tres Cerritos. Se encuentra en el pueblo mágico de Cuitzeo, Michoacán. Este pueblo también es conocido por su lago que tiene una longitud de 20 kilómetros y una cuenca hidrográfica. Es un sitio que tiene 1600 años de antigüedad y que tuvo dos periodos de ocupación. El primero de ellos está asociado con los desarrollos locales de Cuitzeo, momento en el que el sitio sirve como un importante centro ceremonial. Un segundo momento de ocupación advierte la llegada de grupos purépechas, quienes utilizaron el sitio, entre otras cosas, para sepultar a sus muertos encima de los muros y dentro de los derrumbes de las estructuras. La Nopalera es un sitio arqueológico purépecha del posclásico tardío. El sitio se ubica en la cuenca de Cuitzeo sobre una loma a la que fue nivelada con una gran plataforma sobre la que se desplazan los edificios. Estaba destinado para la administración del imperio, la impartición de justicia, la celebración de rituales y el entrenamiento de líderes, es decir, era un punto importante de la organización político-territorial del imperio purépecha. Cuenta con estructuras conocidas como la Plaza Hundida, el Montículo 1 y 2 en su templo y el Patio de la Tumba. Utilizaron piedra regional blanco-rosa pegada con lodo y aún pueden observarse restos de aplanados hechos con lodo líquido endurecido con fuego. Iguazio. Esta zona arqueológica se distingue por su arquitectura singular, caminos elevados que delimitaron espacios y sirvieron como senderos al interior de la ciudad. Otra de sus características es la gran extensión del área nuclear en comparación con los demás asentamientos alrededor del lago Pátzcuaro. Iguazio, que en lengua purépecha significa en la casa de coyote. La primera ocupación de este sitio correspondió a los grupos de habla náhuatl, la segunda a los grupos purépecha de la cuenca del lago de Pátzcuaro. Estos adquirieron el poder y paulatinamente dominaron la región hasta consolidar un estado fuerte. Tzintzuntzan, que en lengua purépecha quiere decir lugar de colibríes. Era un sitio donde se tomaban las más importantes decisiones políticas, económicas y religiosas, de un amplio territorio que abarcaba casi la totalidad del estado de Michoacán, partes de Guerrero, Estado de México, Guanajuato y Jalisco. Estaba formada por construcciones llamadas yacatas, en donde habitaban los purépechas. Esta zona no era solamente de templos, sino que aquí también existían casas habitaciones para tanto los sacerdotes como los pobladores.
Se construyó mediante amplias terrazas y grandes plataformas que se van acomodando en las laderas de los cerros Yarahuato y Tayaqueri, sobre las que se desplazaron sus casas y edificios religiosos y administrativos. Zarahuato. La zona arqueológica fue un sitio estratégico para el control de mercancías, así como de grupos provenientes de la Cuenca de México, ya que al estar en la cima del cerro Zarahuato funcionó como una defensa territorial contra los mexicas. A este sitio también se le conoce como San Felipe de los Alzati y se encuentra en Zitácuaro, en el estado de Michoacán. En primer lugar, resalta la cantidad de petroglifos que en el sitio tiene tanto como en los pasillos como en los muros de basamientos. A un costado del basamiento mayor hay otro edificio con menores dimensiones. Es de notar que no guardan ninguna simetría entre ellos. Este basamiento tiene una escalera de acceso, está formado por 3 cuerpos y en su parte superior existe un templo hecho con materiales perecederos. Su principal característica es un altar hundido donde se colocaban ofrendas o esculturas que quedaban debajo del agua. Plazuelas. Está ubicado en la Sierra de Penjamo al suroeste de la Sierra de Guanajuato, sobre 3 laderas que separan 2 barrancadas, Los Cuijes al oeste y Agua Nacida al este. Los edificios fueron construidos de manera dispersa, comunicándose entre sí a través de largas calzadas y veredas que suben y bajan entre los cerros. En donde hay un manantial, el Agua Nacida, es el punto de encuentro entre ellos. Hay miles de petrograbados que se encuentran en las orillas de barrancas sobre afloramientos rocosos, tallados en bajo y alto relieve. En los petrograbados sobresale la representación en miniatura de casas tapadas. Las casas tapadas constan de una gran plataforma rectangular sobre la cual se construyeron 3 basamientos piramidales, ubicados al sur, al norte y al oeste. Zaragoza. A 15 kilómetros de La Piedad se encuentra el centro arqueológico, donde se encuentran montículos de piedra en donde se observan canchas para juego de pelota, áreas ceremoniales y plazuelas. En las esquinas de las canchas se localizan 4 esculturas representadas con una serpiente, y en el centro, a manera de marcador, una serpiente de lagarto. En el área se encuentra también un temezcal, donde los jugadores se purificaban antes de participar en los encuentros. Tiene un plano tallado en una enorme roca. El trazo arquitectónico corresponde a una ciudad prehispánica, con 3 templos, una plaza y un juego de pelota. Los purépechas crearon un gran poder militar. La sociedad purépecha estaba situada en la región de Zacapu, alrededor del lago de Pátzcuaro. Ahí se encontraban las 3 sedes del imperio, Tzintzuntzan, Iguazio y Pátzcuaro. Tariacuri, hijo de Bacusecha e isleña, fue el fundador del poderío tarasco. Desde joven se enfrentó a varios pueblos que lo derrotaron. Posteriormente se relacionó con Surumbán, señor de Tatriarán, quien lo mandó a una región boscosa desde donde realizó incursiones a varios poblados. Mientras tanto, hay algunos conflictos con los moradores de Pátzcuaro, situación que aprovecha Tariacuri, fundador, para reconquistar a Pátzcuaro, desde donde también se planea la conquista de todo Michoacán. Divide su territorio entre su hijo Iquíngare y sus 2 sobrinos, Iriapán y Tangaxuán, quedándose el Tariacuri con Pátzcuaro, su hijo con Iguazio y el sobrino con Tzintzuntzan. La sociedad tarasco-purépecha era fuertemente centralizada y jerarquizada. En la cúspide se encontraba el Calzonzi, máximo gobernante. Seguía el Petamuti o sacerdote mayor a cargo del culto al dios Curicauri y juez principal en asuntos religiosos. Después estaba el Gran Consejo, formado por un gobernador general y un capitán general de los ejércitos. Por último, estaban los gobernantes militares de las 4 fronteras del estado. Más abajo existía una nobleza menor que comprendía a los acompañantes y sirvientes del Calzonzi. Además, estaban los Ocambecha o los encargados de recolectar tributos. Los mayores estaban encargados de organizar las fiestas y celebraciones, artesanos especializados. Después venía la gente común y los esclavos.
Los purépechas tuvieron una economía mixta basada en la agricultura, caza, pesca y recolección. Los tributos y el comercio suplieron la deficiencia de materias primas. Cultivaron el maíz, frijol, chile, calabaza, tabaco, algodón, chía y otras especies. Tenían el bastón plantador y la coa con punta de cobre para hacer agujeros. También fueron buenos pescadores. Empleaban canoas, redes, anzuelos de cobre, por medio de los cuales obtenían charales, truchas y pescado blanco. Bajo una alianza territorial de 3 señoríos, la organización social purépecha se estructuró mediante estratos definidos por las funciones políticas, religiosas y económicas de cada individuo. Con un poderío militar y político conformado por los reinos de Huacio, Tzintzuntzan y Pátzcuaro, los cuales alcanzaron una notable integración y una relativa autonomía. La organización social purépecha se caracterizó por estar fuertemente estratificada y vinculada al linaje divino. De esta manera, la nobleza ocupaba la cúspide jerárquica, siendo liderada por el Irecha, un gobernante supremo, que representando al dios Curicauer en la tierra, tenía a su cargo todo el poder. Además, designaba a los caciques de las ciudades que frecuentemente eran sus parientes. Por debajo del monarca seguían los sacerdotes o petamuti, facultados para realizar los cultos religiosos, e igualmente el Gran Consejo, integrado por un capitán de tropas y 4 jefes militares a cargo de los batallones que custodiaban las fronteras. Adicionalmente, existía una nobleza menor o cambecha, conformada por los funcionarios encargados de recolectar los tributos, los artesanos y los comerciantes. Finalmente, en el estrato más bajo se encontraban los plebeyos, compuesto por los pescadores, campesinos y esclavos. Dentro de la cultura purépecha, los clanes familiares como núcleo de la organización social consistían en un conjunto de personas emparentadas por una línea de descendencia mítica, que sustituía a la relación genética normal, es decir, llevaban un nombre, tenían un espíritu de grupo y poseían los mismos dioses, objetos simbólicos y funciones políticas específicas, las que transmitían a sus descendientes, junto con las reglas de herencia, títulos y derechos. Las aportaciones y religión de los purépechas. El pueblo indígena de las regiones lacustre y montañosa del centro de Michoacán se llama asimismo purépecha, y cada uno de sus integrantes es un pure o puré, que significa gente o persona. Esto implica una autoafirmación como seres humanos y pueblo en general. La cultura purépecha inicia su desarrollo aproximadamente a partir del año 1200 después de Cristo hasta el año 1521. Aportaciones. Esta civilización se caracteriza porque construyeron yacatas, pirámides redondas con cuerpos escalonados. También elaboraron en el área de la cerámica ollas con asas y vertederas, vasos, cajetes, vasijas miniatura, recipientes con formas fitomorfas, zoomorfas y antropomorfas, pipas de barro y juguetes. Los artesanos purépechas crearon mosaicos haciendo uso extensivo de plumas de colibrí, que era un lujo y otorgaba gran prestigio en toda la región. Sobresalieron en orfebrería con cobre y otros metales preciosos. Fabricaron armas de cobre. Algunos de sus instrumentos musicales eran de hueso. Su influencia cultural llegó a Guanajuato, Querétaro, Guerrero y otros lugares del occidente de México. Religión. Los purépechas eran politeístas. Su dios principal era Tripeme Curicaueri, precioso que es fuego. Sin embargo, también era la deidad principal de recolectores, cazadores y de la guerra. También destacan
Curicaveri, el gran fuego, dios del fuego, se le considera la deidad más antigua de los purépechas. Tucupacha, dios engendrador del cielo. Pareja de Cuerahueperi, mandaba las lluvias y daba la vida y la muerte. Cuerahueperi o Cueraperi, la que desata el viento, es esposa de Curicaveri. Representa a la luna, es a la vez madre y padre de todos los dioses. Deidad relacionada con la tierra y la lluvia, pues se le consideraba como la productora de las nubes. La auxiliaban 4 deidades más, que eran sus hijas: nube roja, nube blanca, nube amarilla y nube negra. Zaratanga, la que aparece en todas y diversas partes, es una advocación de la luna o Cuerahueperi. Señora o Madre Luna o Luna Nueva. Pehuame, la parturienta, es otra advocación de Cuerahuaperi o de la Luna Madre. Es la deidad del parto y esposa del sol. Su principal centro de culto estaba en Zacapú. Nanacutsi, la Madre Encorvada. Actualmente los tarascos o purépechas siguen utilizando el nombre para referirse a la luna. Tata Yuriata, el Padre Sol, nombre que en la actualidad los purépechas dan al sol como elemento natural y no deidad. Esta diversificada economía y su ubicación en las costas hizo posible la instalación de una red comercial con otras tribus centroamericanas e incluso andinas, a las que llegaron a través del Océano Pacífico. De esta manera vendían alimentos, productos de las cosechas, piezas ornamentales de oro, cobre y bronce, además de artesanías en madera, cerámica y telas confeccionadas por plumas de colores.